Muy buenas tardes, estimados estudiantes de la asignatura de sucesiones. Estimados estudiantes, en nuestra anterior clase nosotros habíamos ingresado al análisis de la sucesión testamentaria. Nosotros hemos podido ver cuál es su concepto, cuáles son los elementos que formarían parte de la sucesión testamentaria. Hemos podido revisar también cuál es su función práctica. Hemos analizado un poco de la historia de la sucesión testamentaria, viendo cómo a lo largo de la misma han ido reconociéndose diferentes tipos de testamentos y también se han ido planteando diferentes, bueno, diferentes formas necesarias según el tipo de testamento que sea necesario. Una vez que nosotros hemos desarrollado este análisis, una vez que nosotros hemos estudiado los elementos más genéricos del testamento, viendo también que el contenido del mismo puede ser de carácter extrapatrimonial o patrimonial, analizando las características como un acto de última voluntad, viendo que el mismo es personalísimo, veíamos que no se puede testar de manera conjunta. También hemos analizado nosotros ya para ir terminando, las formas de interpretar el testamento, ¿no? Y veíamos que las mismas se tienen que interpretar según el sentido literal que tengan. En caso de que existan dudas, debe buscarse la intención del testador, acudiendo inclusive a la terminología común que él mismo utilice en su otorgamiento, ¿no? Una vez que nosotros hemos desarrollado esto, hemos visto también que tiene ciertos límites, ¿no? Que, que en caso que el testamento limite la legítima, excluye herederos forzosos o impone condiciones ilícitas o imposibles, estas disposiciones testamentarias se consideran como no puestas. Y esto no va a afectar al contenido del resto que sí tengan un contenido de carácter legal. Ahora, corresponde que nosotros estudiemos quiénes son a las personas que van a ser capaces para testar, en primer lugar, y las personas que van a ser capaces para recibir por testamento, ¿no? Ya hemos visto las generalidades del testamento, ya hemos estudiado que el mismo es considerado un acto de última voluntad, de carácter revocable, de carácter formal también, que tiene por finalidad también la disposición, ¿no? de los bienes del testador. Entonces nosotros cuando analizábamos esto decíamos que dábamos una definición muy completa que contiene el texto de Carlos de Félix Paz, y también nosotros veíamos que hay una definición muy completa de Carlos Morales Guillén cuando nos dice que el testamento es un acto jurídico unilateral en primer lugar, ya que requiere de una sola voluntad, es solemne ya que debe cumplir con ciertas formalidades, es esencialmente revocable ya que el testamento, como vamos a ver, puede revocarse en cualquier momento y hay formas de revocarlo, ¿no? Incluso puede ser tácita o expresa, cuyo objeto es dar a conocer la voluntad de su autor para que después de su muerte y dentro de los límites que la ley señala, tanto desde el punto de vista patrimonial o económico, pueda llegar a surtir, ¿no? Ciertos efectos jurídicos. Entonces, una vez que hemos analizado esto, ahora podemos ver quiénes son los sujetos que van a ser idóneos o aptos para poder ejercer ese derecho de testar y también para poder recibir por testamento. La capacidad para testar está resumida en un conjunto de condiciones legales que atribuyen efectividad jurídica a la declaración de última voluntad. Es decir, estimados estudiantes, que sin capacidad el testamento tampoco tendría validez. La capacidad, como nosotros ya conocemos, como ya hemos estudiado incluso en la capacidad para suceder, eh, es aquella aptitud para ser sujeto, de aptitud o idoneidad para llegar a ser sujeto de derechos y contraer también ciertas obligaciones. Eso en un sentido muy genérico. Pero ya en la sucesión testamentaria va a ser una cualidad de querer.
¿no? Y de disponer, tiene que reunir el testador, o sea, la persona humana o el titular de los derechos, y esto va a posibilitar la transmisión de sus bienes patrimoniales a favor de sus sucesores elegidos por él. Tal cual nosotros hemos visto, la sucesión en general implica la transferencia del derecho propietario, entonces hay actos de disposición en el testamento, por lo cual se requiere que el mismo pueda comprender esas disposiciones que realiza. Es la aptitud legal. La capacidad para testar es la aptitud legal o cualidad potestativa que tiene una persona para disponer de sus bienes o derechos patrimoniales por testamento e instituir a sus sucesores. Esa facultad constituye la regla. En tal virtud, pueden hacer testamento todos aquellos a quienes la ley no les prohíbe expresamente. La capacidad para testar es muy amplia. Testar es un acto de disposición, entonces, en consecuencia, la capacidad para testar es un caso de poder de disposición también. Eso ya lo habíamos manifestado. Por lo general, reside en la cualidad esencial a exigirse en la persona que pretende otorgar el testamento. Tiene que exigirse, ¿no?, en esta persona, en primer lugar, la idoneidad y goce de la capacidad intelectual. En segundo lugar, la plenitud del uso de la razón, o sea, la capacidad en la mente para comprender las consecuencias del acto que está realizando. Se requiere entonces al menos la edad exigida por ley, porque la ley va a suponer que alcanzada cierta edad, las personas pueden llegar a comprender los actos que realizan. Y además tenemos la plenitud del razonamiento psicológico, que es otro de los requisitos. La capacidad para testar puede ser de dos clases. En primer lugar, natural, cuando la capacidad proviene de las posibilidades psicofísicas del testador, esto en mérito a la edad, la madurez mental, pero también la capacidad puede ser civil, ¿no?, cuando la aptitud para otorgar el testamento va a nacer de la ley. Nosotros vamos a ver que la edad que el legislador ha considerado idónea para testar es la de 16 años. ¿En qué momento se aprecia la capacidad del testador? Es decir, ¿qué pasa si una persona ha testado, es decir, ha realizado su testamento elaborado, ha forjado su testamento y, bueno, se hace incapaz con posterioridad? O si era incapaz antes, ha tenido un momento de lucidez y posteriormente, bueno, se ha desarrollado normalmente bajo condiciones cognitivas y volitivas normales. Entonces, esto nos genera esa pregunta, ¿no? ¿En qué momento se tiene que analizar esa capacidad? ¿En qué momento la persona tiene que ser capaz? La capacidad se le aprecia únicamente el momento que se otorga el testamento. Si la persona ha otorgado testamento y después se ha hecho incapaz, el testamento es válido. Se presume que, bueno, la persona lo ha hecho en pleno uso de sus facultades, es decir, la persona era capaz en ese instante. El artículo 1120 del Código Civil establece lo siguiente: para calificar la incapacidad de testar, se atiende únicamente al tiempo en que se otorga el testamento. En este contexto, se debe tener presente que la declaración de última voluntad constituye un acto jurídico con efectos mortis causa. De tal modo, es preciso determinar la idoneidad del testador en el momento que otorga el testamento, no interesando los actos posteriores. Si el testamento se ha elaborado, se ha suscrito en pleno uso de las facultades del testador, es decir, si el mismo tenía plena comprensión del acto que estaba realizando, el acto es válido. El acto es válido, el testamento termina siendo válido y, bueno, se supone que el testador habría sido capaz, ¿no? Es en ese momento que se analiza la capacidad. ¿Quiénes son los sujetos capaces para testar? Según lo normado por el artículo 1118 del Código Civil, se establece amplia capacidad para testar, solo limitada por las causas catalogadas en la ley. Por eso se afirma que toda persona residente en el territorio nacional puede testar
libremente, excepto aquellas a quienes la ley prohíbe esa facultad. Entonces, el único límite para testar estará en las prohibiciones establecidas por la ley. La capacidad para testar sería la regla, entonces, y la incapacidad la excepción. Todas las personas gozaríamos del derecho a testar. En el ámbito del derecho sucesorio, esta capacidad es más amplia con relación a otros institutos, ¿no? Como, no sé, los contratos, eh, como el instituto, bueno, podríamos decir que en el resto del derecho sustantivo habrían mayores restricciones incluso para ejercer otros derechos, ¿no? Entonces, la capacidad testamentaria eh, termina siendo más amplia, pues son capaces para testar las personas que han llegado a la edad de 16 años, ¿no? Entonces, desde los 16 años, si hablamos que una persona puede testar desde los 16 años, implica que se está otorgando la posibilidad que la persona disponga de sus bienes desde temprana edad, ¿no? A diferencia de otros institutos jurídicos que requieren al menos de la mayoría de edad, de la capacidad de obrar que se adquiere con la mayoría de edad a los 18 años. Eh, las facultades de disponer, por ejemplo, intervivos, ¿no? O la posibilidad de intervenir en ciertos procesos, de ejercer los derechos conforme a la capacidad de obrar. De lo expuesto, se desprende que la persona humana adquiere la aptitud de discernimiento o razonamiento lógico al arribar a esa edad fisiológica, hecho natural que le atribuye madurez física y mental para disponer por testamento sobre sus derechos patrimoniales y extrapatrimoniales válidamente. De hecho, el instituto de la capacidad para testar resultaría diferente a la capacidad de obrar, que se alcanza con la mayoría de edad, ¿no? Entonces es diferente. ¿Quiénes son incapaces para testar? Según lo previsto por el artículo 1119 de nuestro Código Civil, del Código Civil Boliviano, serían incapaces para testar, en primer lugar, los menores de edad que no han cumplido la edad de 16 años, ¿no? A partir de los 16 años, la persona ya podría testar. Y son incapaces los menores de 16 años por considerárseles faltos de facultad de discernimiento para comprender o aquilatar los actos de la vida civil. El testamento es un acto de disposición patrimonial con efectos para después de la muerte, entonces se requiere al menos cierto grado de madurez, según que, bueno, que el legislador ha decidido que acontece a los 16 años. Tampoco podrán testar los interdictos. Son personas que se hayan declaradas judicialmente incapaces para ejercer los actos de la vida civil por padecer de insania mental. Estos no tienen desarrolladas de manera plena las facultades cognitiva y volitiva como para que puedan decidir sobre el destino de sus bienes. Es una persona limitada entonces en sus funciones intelectivas para discernir las consecuencias de los actos. Padece una alienación mental, una pérdida de juicio o la razón. Entonces hay diferentes motivos por los cuales se puede declarar a una persona interdicta. Esto seguramente lo han podido revisar en personas, en derecho de familia, y estas personas no podrán testar. Tampoco podrán testar o se serán incapaces, no serán idóneos para testar quienes no se hallen en su sano juicio por cualquier causa al hacer el testamento. En nuestro código las posibilidades son amplias, ¿no? Pues se refiere a otras causas de enajenación mental que pudieran suscitarse en forma ocasional o transitoria. Otras legislaciones especifican cuáles son los casos en los que uno no sería capaz para poder testar según, bueno, esta incapacidad o según este pequeño momento en el cual una persona deja de comprender la realidad. Como ejemplo de este tipo de incapacidad podemos mencionar el estado de viudez ocasionado por el consumo excesivo de alcohol, el sonambulismo, el uso de estupefacientes y otras causas.
También serán incapaces los sordomudos y mudos que no sepan o no puedan escribir. Esta limitación solo alcanza a aquellas personas que padecen defectos fisiológicos en los sentidos de audición y locución, pero además es requisito indispensable, al menos para determinar su incapacidad, que los mismos no sepan escribir. La ley no dice nada respecto a los no videntes, por ejemplo, por lo que estos sí podrían otorgar testamentos en cualquiera de las formas que nosotros vamos a ir estudiando a lo largo de las siguientes clases. Lo contrario a la capacidad es la incapacidad. Eso siempre lo estudiamos en contraste, ¿no? Y la incapacidad también tiene un momento en el que tiene que ser estudiada, un momento en el que tiene que ser analizada, ¿no? Así como hemos dicho que la capacidad se analiza en el instante de testar, la incapacidad también se va a calificar en ese momento, respecto a ese momento. La persona es incapaz siempre y cuando haya testado bajo cualquiera de estas causales, ¿no? La calificación de incapacidad o de determinar la validez o eficacia del testamento se la toma considerando si el testador en el momento o la fecha en que redactó el testamento estaba o no en su sano juicio. Para esto, en la praxis judicial, se retrotrae o se retrocede en el tiempo al momento mismo que le fue redactado el testamento. La capacidad o incapacidad del testador se la va a apreciar únicamente con relación al momento o al instante en que se otorga el acto, el momento que se otorga el testamento. Calificar la incapacidad o capacidad del testador consiste en determinar con precisión si estuvo o no en uso de sus facultades mentales para redactar su testamento en el instante de disponer su última voluntad. Cuando no existe la declaración de la incapacidad de querer o entender, es necesario probarla por todos los medios idóneos que franquea la ley por quien impugna el testamento y alega la incapacidad de testar. Como veremos dentro de un momento, es necesario que la incapacidad no va a operar ipso iure, es decir, no porque la ley lo diga, el testamento deja de tener validez por sí solo. No, tiene que declarárselo judicialmente. Y también la ley establece un plazo que es de 2 años, como vamos a estudiar en un momento más. La capacidad no solo se da respecto a quien otorga el testamento, sino también se debe analizar y se tiene que tomar en consideración la capacidad para recibir por testamento, pues no todas las personas son idóneas para recibir por testamento, y eso ya lo hemos podido llegar a comprender cuando veíamos los aspectos generales de la sucesión y veíamos que hay incapacidad para poder ser sucesor incluso, ¿no? La capacidad para recibir por testamento es muy amplia, de igual manera que la capacidad para testar, y puede definirse como la aptitud para ser beneficiario de la institución o nombramiento como sucesor o legatario, en la comprensión de que todas las personas, tanto naturales como jurídicas o colectivas, pueden ser instituidas como sucesoras, inclusive las personas por nacer, eso ya lo hemos estudiado, y aún el no concebido puede ser idóneo, puede ser capaz para recibir por testamento. Pero nosotros ya hemos visto que se requieren de algunos aspectos, algunos presupuestos, entre los cuales está que, en primer lugar, el padre de este no concebido viva al momento del fallecimiento del testador. En segundo lugar, que esta persona instituida, sea concebida. Además de ser concebida, debe nacer con vida, ¿no? Toda persona puede recibir por testamento, excepto si está desheredada o es incapaz o indigna para este efecto. Así lo establece el artículo 1121 del Código Civil. Nosotros ya comprendemos qué es la figura de la indignidad, ¿no? Vamos a ver también la desheredación con posterioridad. Todas las personas gozan de la capacidad para ser instituidas como herederas, recibir la herencia por testamento, ampliándose el concepto a los que aún no tienen existencia real o natural, al encontrarse simplemente concebidas o en estado de gestación. Las personas jurídicas o colectivas también pueden recibir la herencia. Si bien ellas no pueden, como diríamos,
si bien las personas jurídicas cuando se extinguen no generan una apertura de la sucesión, ya que las formas bajo las cuales se extingue una sociedad, por ejemplo, o una asociación son diferentes, las mismas sí pueden recibir la herencia por disposición testamentaria. Así, por ejemplo, los hospitales, las casas de enseñanza, de beneficencia y otras, siempre y cuando su existencia no se halle prohibida por la ley. Pero así como hay sujetos capaces que pueden recibir, capaces para recibir por testamento, hay sujetos que no son idóneos, que no son aptos para recibir por testamento, ¿no? La capacidad para recibir por testamento es la regla, la incapacidad o prohibición legal es la excepción. Entre las reglas de la incapacidad nosotros encontramos aquella prevista por el artículo 1123 del Código Civil, que establece que toda disposición testamentaria en beneficio de un incapaz es nula, aun cuando se haya simulado bajo la forma de un contrato oneroso o se haya hecho bajo el nombre de personas interpuestas. Entonces, ya tenemos ahí una primera limitante. Los incapaces no podrían recibir, ¿no? Por testamento, aun cuando lo hagan a título oneroso, es decir, bajo una simulación en la cual se establezca que se está recibiendo a título oneroso, o si es que lo hace mediante una persona que preste su nombre para esto, ¿no? Estas personas interpuestas son los ascendientes, los descendientes, el cónyuge, los hermanos de las personas incapaces, ¿no? Las personas interpuestas tienen que devolver entonces esos frutos percibidos de los bienes desde que entraron en posesión de ellos, cuando son declarados ya, cuando se declara esa incapacidad, ¿no? Ya para ir terminando, entonces, hay ciertos sujetos prohibidos para recibir por testamento. La ley prohíbe que ciertos sujetos puedan recibir por testamento, al menos así lo podemos ver en el artículo 1122 del Código Civil, que establece que entre los sujetos prohibidos, los sujetos que no podrían recibir por testamento, están los no concebidos al morir el testador, los concebidos que nacen sin vida, pero exceptuando el caso del no concebido, pero que va a concebirse recién y cuyo padre tenga vida el momento en que el testador fallece, ¿no? Tampoco pueden suceder por testamento las personas excluidas de la relación sucesoria mediante sentencia ejecutoriada. Entre estos están los desheredados y también los indignos. Las sociedades o instituciones no permitidas por ley, aquellas que no sean personas jurídicas. En primer lugar, hay sociedades que la ley prohíbe. Por ejemplo, ¿no? Así siendo extremistas, una asociación delictuosa, un grupo de personas que se reúnen para delinquir y que están prohibidas por la ley, entonces no podrán suceder, ¿no? Aquellas que no sean personas jurídicas, es decir, aquellas que no hayan cumplido con las formalidades establecidas por ley para que se les reconozca esa personalidad como persona colectiva, ¿no? Se exceptúa el caso de la organización de una nueva corporación o fundación sujeta al trámite legal. Puede suceder que el testador afecte cierta parte de su patrimonio para que al momento de su fallecimiento, esta pueda llegar a formar una persona colectiva. Tampoco pueden suceder por el testamento el notario y los testigos testamentarios, la persona que escribe el testamento a ruego, el intérprete, el cónyuge, descendiente, ascendientes y hermanos de todos estos, ¿no? Del notario, de los testigos, de la persona que escribe a ruego y el intérprete. No pueden suceder por testamento el médico o profesional y el ministro de culto que asistieron al testador en su última enfermedad, tampoco el abogado que le asistió el momento de otorgar el testamento. Los tutores o curadores, los albaceas, tampoco podrían suceder a menos que los mismos hubiesen sido instituidos antes de que sean designados como tutores, curadores o albaceas. Quienes hayan sido designados como tutores, curadores o albaceas y no acepten esto con justo motivo, es decir, si estos lo rechazan pero sin justificar
un motivo válido para haber rechazado esa designación, entonces tampoco podrán suceder. O tampoco estas personas podrán suceder si han sido separadas judicialmente de esa designación, de ese ejercicio, por una mala conducta, ¿no? Los llamados por la ley a ejercer la tutela respecto al incapaz de quien debían ser tutores, ¿no? Muchas veces la ley establece quiénes deberían ser tutores en un primer momento. Entonces, si estas personas han rechazado ser tutores de la persona que ya habría testado cuando era capaz, entonces estas personas tampoco podrán, y bueno, si rechazan esa designación, entonces serán incapaces para recibir por testamento. Ya para terminar nuestra exposición del día de hoy, hablemos de la declaración de incompatibilidad o incapacidad. Como decíamos hace un instante, la incapacidad para recibir por testamento no opera de pleno derecho, es decir, no es que la ley lo establezca y el testamento automáticamente es nulo, sino que debe ser promovida por cualquiera de los interesados legítimos. Y esto tienen que hacerlo ante la autoridad competente, es decir, ante la autoridad judicial, ¿no? Los interesados deben promoverla dentro de los 2 años desde la posesión de los bienes de la herencia. Ese es el plazo para que los mismos puedan ejercer el derecho de acción y pedir que los que eran incapaces restituyan esos bienes, ¿no? Y también los frutos. Se debe tramitar esa declaración judicialmente, ¿no? Por la vía ordinaria, pidiendo al juez que dicte una sentencia declarativa de nulidad por incapacidad para para que de esta manera esa incapacidad tenga validez. El artículo 1125 del Código Civil establece que si dentro de esos 2 años no se ha accionado la declaración de incapacidad, prescribe el derecho de impugnar nuevamente, es decir, ya no se puede decir que la persona era incapaz para recibir por testamento, por lo cual el vicio queda consolidado, ¿no? O también, si es que una persona ha recibido por testamento y era incapaz de hacerlo y ha transferido esos bienes, se resguardan los derechos de los terceros que han adquirido esos bienes. Pero esta persona que era incapaz en ese momento tendrá que resarcir a los otros herederos por los daños que hubiese causado, ¿no? Ahora, el tercero que ha adquirido tiene que ser de buena fe, ¿no? Si era un tercero de mala fe, entonces también podría llegar a afectar a esa declaración de incapacidad de quien recibió por testamento. Hasta acá entonces hemos podido desarrollar la temática de la capacidad para testar y también hemos visto en contraste la incapacidad para testar, ¿no? Para testar y también la incapacidad y capacidad para recibir por testamento. En caso de tener alguna duda, pueden realizar las consultas que gusten en nuestra clase sincrónica o también pueden acudir a nuestro foro de consultas. Muchas gracias por su atención. Estoy atento a todas sus consultas.